Un nuevo día, nuevas sorpresas. Levantarme de la cama que me cubrió del intenso frío de la noche, aunque pensé que haría mucho más frío, pero igual. Despertar y ver la ventana iluminándose me indicaron que el día ya había empezado. La verdad es que quería levantarme cuando el sol todavía no había salido, cuando todavía el frío se apoderaba de los alrededores del pueblo. En sí, quería ver el amanecer, pero me ganó el sueño, me ganaron las sábanas que me daban calor y me ganaron mis párpados que no querían abrirse. Y aunque en ese momento no suene tan mal, la verdad es que tuvo consecuencias. Pero eso, más adelante. En ese día no tenía algo planeado, es decir, no sabía qué lugar iba a visitar. Eso antes del viaje, porque el anterior día en una tienda del pequeño pueblo, una muy amable señora me dijo que cerca de ese punto se encuentra una fortaleza llamada la Fortaleza Chimpa. Y ahora viendo los videos que grabé, me di cuenta que el poblador que me dio la bienvenida, Eusebio Anco, había hecho mención de este lugar en la pequeña presentación del pueblo que me hizo. En Madrigal, por ejemplo, está la gran fortaleza Chimpa. Entonces, eso era lo que iba a hacer en ese día. Según lo que me mencionó la señora de la tienda, este lugar se encontraba a 30 minutos caminando, y en mi cabeza, calculando, pensé que podría demorar hasta una hora, ya que tenía que grabar algunos planos, algo parecido al día anterior. Pero aquí venía el problema. La señora me indicó que el último carro de vuelta partía a las 12:30 de la tarde, y en ese momento eran aproximadamente las 7:30 de la mañana. Calculando sí podía hacer el recorrido y volver, aunque tenía que ser cuidadoso con el tiempo, porque si demoraba un poco podía perder el carro que me devolvería a mi ciudad. Sí, todo eso estaba pasando por mi cabeza en ese momento. Entonces, sin perder más tiempo, comencé con el recorrido. El sol brillaba a su máxima intensidad, y algunas nubes lo cubrían cada cierto tiempo, dándome un pequeño descanso del intenso calor, pero que a la vez quería que pasara rápido, ya que el frío aparecía de repente. En el camino aparecían pobladores que me saludaban y yo les devolvía el saludo con amabilidad. Siempre era algo como, buenos días, joven, ¿cómo le va? Y se despedían diciendo, que tenga un buen día, o que le vaya bien. Una pequeña interacción que no duraba más de 1 o 2 minutos, pero que quedaba en mis recuerdos como si hubiera tenido una conversación plena y extensa. Y es que esto sucede mucho en estos pequeños pueblos. Persona que pasa, persona que tienes que saludar. No es por obligación, sino es por respeto, y hasta incluso ya te nace el sentimiento de hacerlo. O bueno, al menos eso es lo que pasa conmigo. Es tan contrastado con lo que sucede en lo urbano. Caminando por las calles de mi ciudad, no me nace el querer saludar a algún desconocido. Puede ser porque son tantas personas que se me hace imposible saludar a cada uno, pero también es el pensar que si saludo a alguien, lo más probable es que el saludo no sea devuelto. Y en estos pueblos es tan distinto. Un simple saludo puede significar respeto. Siguiendo con el recorrido. El paisaje estaba adornado con hermosas vistas verdes de los cultivos que habían sido sembrados por los pobladores, además de que en ciertos puntos se encontraban ganados alimentándose. Como lo mencioné en el anterior video, hasta incluso eso se me hace interesante, ya que no es común en las ciudades. Y al observar el paisaje, me di cuenta que el camino era muy largo. A simple vista no miraba alguna construcción que me indicara que era dicha fortaleza, y ahí me empecé a preocupar un poco, porque el tiempo seguía transcurriendo, y entre más demoraba, las probabilidades de que no llegue al pueblo de vuelta incrementaban. Bueno, intenté hacer unos cálculos extra para asegurarme y decidí continuar con el recorrido. En el camino, después de unos cuantos metros más, pude divisar a lo lejos un cartel. En este habían 2 títulos, uno indicando el nombre del lugar a donde quería llegar, es decir, la fortaleza, y más abajo otro lugar que no tenía idea de qué era, pero que igual despertó mi interés. ¿Qué significaría eso? Ya editando este video intenté buscar qué significaba. Primero con un traductor en quechua, pero nada. Después puse que detectara el idioma, pero nada. Intenté buscar el nombre en Google, pero nada. ¿Qué significaría? Lo más probable es que los mismos pobladores sepan sobre el significado de este nombre y qué es lo que se encuentra ahí. En cierto modo, otra razón para volver. Pero por el momento, mi cabeza estaba en otro objetivo. Los paisajes nuevos y asombrosos no se hacían esperar. A lo lejos se escuchaba agua chocando contra rocas. Era evidente que se trataba de un río, pero al acercarme más se podía ver un pequeño puente. Al pasar por dicho puente se podía observar cómo el río pasaba a través de 2 rocas. Qué maravillosa e interesante puede ser la naturaleza. Me causa curiosidad saber cómo era ese sitio antes. Y es que, de verdad, la naturaleza puede tener grandes e inesperadas sorpresas. ¿Quién pensaría que me iba a topar con tal obra de la naturaleza? ¿Cómo iba a saber que eso se encontraba en ese lugar? ¿Qué más sorpresas me aguardarán en el futuro?
¿Cuántas más personas conoceré? ¿Qué más lugares me asombrarán? Varias preguntas que tal vez en un futuro tengan alguna respuesta. Después del puente tuve que descansar por un momento. En este punto ya eran aproximadamente las 9 de la mañana. Había recorrido un gran tramo y mi cuerpo me estaba pidiendo hidratarme, a la vez que mi estómago solicitaba comida y mi piel un poco de sombra para apartarse por un momento del sol. Qué satisfactorio sentarse a descansar por un momento después de haber caminado por un buen rato. Sentir la frescura del pasto junto a la sombra de ese pequeño muro que parecía estar diseñado a mi medida para cubrirme del sol. Y ahora, viendo ese plano, me doy cuenta de lo pequeño que soy, tan pequeño y rodeado de lugares gigantescos. Continuando con el camino, me encontré con un río, pero que estaba en un lugar más profundo. Aquí se encontraba un pequeño punto de descanso y un letrero que indicaba que la fortaleza estaba a tan solo 2.5 kilómetros. Pero fue confuso, porque antes de ese letrero había otro que indicaba que la fortaleza estaba a 2 kilómetros. No sé si se refería a este punto de descanso, pero sí fue confuso. En conclusión, este letrero me indicaba que todavía faltaba recorrido. Y entonces ocurrió algo. Sentía que mi cuerpo ya no podía más. Ahora el recorrido se había vuelto una subida que no terminaba. Tal vez fue la altura del lugar, pero se hacía más dificultoso respirar. Además que mis pies empezaron a doler más, quizás porque todavía estaban los pequeños dolores del anterior día. Y eso no era todo. Como el camino todavía continuaba, no sabía cuánto más podía demorar en llegar a la fortaleza. Es decir, todo estaba en contra mía, aunque también pensaba que en cierto modo fue mi culpa. ¿Recuerdan que al principio mencioné que quería levantarme para ver el amanecer? Entonces, si me hubiera levantado más temprano, no hubiera tenido estos problemas con el tiempo y quizás hubiera llegado a la fortaleza. Fue decepcionante, o mejor dicho, triste. Pero esto no significaba que no iba a llegar. Tal vez no en ese momento, pero lo lograré un día. Yo sé que volveré a ese lugar. Estaré más preparado y esta vez sí llegaré. Me lo propuse en ese momento que estaba cansado, y ahora viendo en internet el lugar al que quería llegar, es decir, la fortaleza Chimpa, estoy más animado a volver. Ya sé el camino, ya sé cuánto puedo demorar, y ya sé lo que tengo que hacer. Esto no era un adiós con una derrota, era un volveré con un ganaré. Bueno, eso sería para una siguiente ocasión. Después de este pequeño incidente, bajé al río que se encontraba en este lugar. El agua era realmente helada, y era inevitable la sensación de querer meter mis pies para refrescarlos. Estaba tan fría el agua que llegó a doler un poco, pero a la vez ese pequeño dolor me relajaba, ya que cubría el dolor de mis piernas. Había llegado lejos, y aunque en el video esté resumido, realmente fueron varios kilómetros de caminata. Si no me equivoco, había demorado como 2 horas en llegar a ese punto. Claro, hay que agregarle el tiempo en grabar algunos planos, pero a pesar de ello, al menos llegué a ese punto. Mis zapatos desgastados por los caminos que tuvo que pasar, mi mochila cargando mis objetos para el recorrido, y yo, una simple persona rodeada por la hermosa naturaleza, llegaron. Tal vez estaba a unos cuantos pasos más de la fortaleza o tal vez no, pero igualmente valió la pena el recorrido por las vistas que este lugar me ofrecía. Descansar por un momento en ese lugar y al igual que el día anterior, me sentía libre nuevamente. El viento volvía a soplar con fuerza y la sensación de tranquilidad volvía a mi cuerpo. Fue un día más corto, pero que al final terminó siendo un gran día. No sé si es una cosa porque tengo que volver a Chirai para después tomar un carro hacia mi casa y todo eso. Pero en sí ya terminó mi recorrido acá en... La verdad, un poco decepcionado, no decepcionado, triste sería la palabra. Que no haya llegado a la fortaleza o de que no haya llegado a ese punto que haya llegado. Entonces, es muy interesante, no sé qué decir. Pero muy pronto. O sea, en otra oportunidad voy a intentar realmente. Ahorita no tengo mucho tiempo, es más, estoy preocupado por el tiempo. Pero valió la pena, o sea, valió la pena estar. El día de ayer fue increíble, cansado pero increíble. Hoy día también el recorrido, los paisajes que te encuentras en el medio, todo eso es simplemente hermoso. O sea, es que no hay palabras para eso. Son maravillas que no ves todos los días. Y es más, este lugar no es tan turístico. Al
según lo que he visto, no es tan turístico. Tiene cosas muy bonitas, por ejemplo, esa la fortaleza no sé cómo es, eso de allá no sé cómo es. Por allá he visto muchos más caminos, por allá he visto muchos más caminos que es realmente hermoso. Si es que son de Arequipa o están planeando venir a Arequipa, depende, no es que este no es un turismo muy convencional, pero muy recomendable. Ahí va. Muy pronto voy a volver. Después de haber estado en este lugar, tocaba volver, despidiéndome de este punto que me dio la bienvenida a descansar por el largo camino que había recorrido, despidiéndome de aquel río que me ofreció sus aguas para relajarme por un momento, despidiéndome de aquella fortaleza que seguiría siendo un misterio para mí y que será una sorpresa hasta el día en que decida volver. Así termina este recorrido. Felizmente llegué al pueblo a tiempo. No grabé muchos planos de vuelta para no demorar más. Y ahí sentado, tomé mis indispensables audífonos que me acompañan a cada lugar que voy. Y llegó ese momento o sentimiento de nostalgia. Había estado, se podría decir, menos de 2 días en ese lugar, pero los recuerdos son eternos. Como dicen, recordar es volver a vivir. Pero ahora yo tengo estos videos, que cuando los vuelva a ver, podré recordar mi estadía en aquel pueblo, los lugares que visité, las experiencias que viví y los sentimientos que surgieron. El tiempo pasa y no se puede detener, pero al menos estos videos podrán inmortalizar estos momentos. Y qué mejor que compartirlo con ustedes. El carro llegó y ahora sí era momento de despedirse de aquel bello lugar, lleno de sorpresas, lleno de personas agradables, lleno de experiencias, lleno de vida. Adiós Madrigal, será hasta una próxima visita y muy pronto volveré por la fortaleza. Y es así que termina una aventura de 2 días. Y sinceramente, este pequeño viaje era algo que necesitaba, algo que mi cuerpo estaba pidiendo. Salir a respirar aire puro, alejarme de la ciudad y de lo rutinario que puede ponerse la vida. Fue un descanso para mi mente. Espero tener muchos más viajes de este estilo en el futuro. Y obviamente espero poder grabarlos para compartirlos por este medio. Por el momento, esto sería todo. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Ten un buen resto del día y que pronto puedas lograr tus metas. Nos vemos.